Hola odontólogos y odontólogas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Dentalink Live. Hoy para conversar sobre cómo crear contenidos atractivos para pacientes desde su clínica dental. Hoy vamos a estar aquí en el Instagram de Dentalink conversando con dos ponentes que nos van a invitar justamente a, cómo no, pues traer contenidos de este estilo para sus pacientes, que nos cuenten un poquito cómo les ha ido, cómo lo han hecho en sus clínicas directamente y obviamente que todos deben tomar nota atenta a lo que van a conversar, ¿ya? Este es otro de nuestros eventos que estamos haciendo en Dentalink para apoyar a la comunidad odontológica y que bueno, hoy tengo el gusto de acompañar. Así que vamos saludándolos por acá, enviarles un saludito a las personas que se están conectando en este momento. Pero un saludo y que nos cuenten un poquito desde qué países se están conectando. Siempre nos encanta escuchar y leer, obviamente, desde qué países están viendo nuestros Dentalink Live. Sabemos que se conecta gente desde México, de Guatemala, de Costa Rica, de República Dominicana, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú. Bueno, sabemos que hay muchos países, seguramente varios se me escaparán para saludar, pero por acá, bueno, hoy vamos a tener a dos invitados bien especiales, uno con el que hace rato no nos encontrábamos por acá en nuestros live y además también vamos a tener una nueva invitada que no ha estado en estos eventos con Dentalink y bueno, felices de incorporar más personas y expertos vinculados con la industria odontológica. Bueno, por acá hay saludos de Perú, de Argentina, de México, de Chile. Bueno, por acá está el doctor Jorge Mata, que también tuvimos un live bien interesante. De Colombia, buenísimo. Octavio Odontólogo, ¿quieres pagar tu plataforma Dentalink? Envíanos un mensaje directamente y con gusto vamos a revisar tu solicitud. Desde México, buenísimo, buenísimo. Hay varias personas y bueno, hoy contarles que vamos a estar en primer lugar con la doctora Javiera Rojas, que nos va a acompañar. Y por acá ya, a ver, un saludito por acá a todas las personas que están conectando. Y vamos a ver, en un ratito ya también llegará el doctor Ignacio. Acá Hola, sí. Hola Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida. hola, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal mal día? Todo muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están por allá? Todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Acá, bueno, transmitimos de las oficinas de acá de Dentalink en Chile. Y bueno, para toda Latinoamérica. Qué bueno tenerte por acá y gracias por aceptar la invitación de Dentalink. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Feliz de hablar de este tema tan interesante. Bueno, sí, hoy recordemos el tema, vamos a hablar sobre la creación de contenidos para pacientes, ¿no? Un contenidos atractivos realmente. ¿Qué es Ah, eso que de pronto podemos hacer en las redes sociales o en otros espacios que seguramente va a ayudar a cautivar más pacientes? así es. Exacto, entonces nos queda pendiente por acá el doctor Ignacio que aún no le aparece como la invitación, pero estamos buscándolo acá para que aparezca ya. Por el momento, bueno, conversarles un poco cuál es la dinámica. Vamos a conversar con estos dos líderes, vamos a hablar un poquito sobre este tema, lo vamos a desarrollar y obviamente vamos a estar muy atentos a sus comentarios para que, bueno, obviamente interactúen con los ponentes y pues tengamos una conversación bien entretenida, ¿no? Eh, ya más de 50 personas conectadas por acá, agradecerles esa conexión. Y bueno, Javiera, empecemos mientras por ti, darte una pequeña presentación. Seguramente hay varias personas que ya te conocen, ¿no? Tienes una muy buena comunidad en tu Instagram y quisiéramos pues de pronto hacer la mención adicional. Es odontopediatra, diseñadora del método Kids Dental, ¿cierto? Es coaching y creadora de la comunidad Mamá Odontopediatra con casi más de 70,000 seguidores. Una comunidad bien interesante. Que bueno, ¿hace cuánto empezaste tu comunidad en particular? ¿La empezaste en Instagram? Exacta, pero alrededor del año 2016-2017 empezó esta comunidad y que yo como siempre cuento con mis amigos, esto partió como algo sin pensar a dónde iba. Fue algo como muy intuitivo y que es una comunidad que ha crecido mucho, que participa mucho, que está muy interesada en aprender sobre salud bucal para el cuidado de los dientes de sus niños. Así que una comunidad con la que tengo mucho intercambio. Buenísimo, buenísimo. Sí, 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 igual se ve que en tus redes se mueve harto porque estábamos viendo tu perfil y hay muy buena interacción con tus Sí, pacientes. así es. Es una comunidad muy fiel, digo yo, y me gusta mucho. Sí.
me escriben mucho y con dudas y preguntas, y que yo feliz estoy dispuesta a ayudarlos y responder dentro de lo que puedo. Y se da una interacción muy bonita, muchos agradecimientos, también papás que me envían fotos de sus niños con buenos resultados o con experiencias, así que eso enriquece muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, entremos en materia mientras que el doctor Ignacio por acá de pronto se va conectando, demos un tiempito, Súper. pero mientras podemos empezar a conversar. Estábamos hablando justamente de nuestro tema, ¿no? Sabemos que Ah, generar contenido para pacientes no es una tarea fácil o habitual para un odontólogo, ¿no? No es por eso justamente no hay tantos casos de que se logre esa conexión a pacientes. Entonces vemos que es un buen gancho para atraerlos, ¿no? Es un buen punto y además no solamente de atraerlos, de generar otros cambios dentro de la salud bucal muy bacanes como ayudar a esa prevención, ¿no? Que es una de las tareas principales de la odontología, no solamente atender esos casos reactivos, sino, ¿por qué no? Pues prevenir a los pacientes, pero sabemos que es difícil sacarle tiempo a eso. Está la agenda de citas que está full siempre, tareas administrativas que están dentro del consultorio y así es. adicional, pues se quedan a veces cortos de manos y de ideas para producir. Pero bueno, justamente hoy estamos para acá para conversar y eso me gustaría, con eso me gustaría empezar, Javiera. ¿Tú crees que todo odontólogo o toda clínica necesita crear contenidos? Yo diría que hoy en día sí. Yo estoy muy convencida de que hoy día la persona o la clínica que no existe en redes sociales, para mí no existe. Lamentablemente hoy día las redes sociales o la comunicación digital es el nuevo boca a boca. Si tú te quieres dar a conocer dentro de una comunidad, en tu ciudad, comuna, donde sea, hoy en día la única forma que la gente quiera ir a verte es si es que te conoce previamente. Y eso es una cosa que hemos heredado de otras redes sociales o otros e-commerce o cosas así que nos han hecho cada vez más importante leer recomendaciones de qué es lo que opinan tus pacientes y tus clientes antes de visitar un médico o lo que sea. ¿No te pasa que de repente vas a comprar un producto que vale $10 y puedes estar 20 minutos leyendo reseñas? Hoy en día con los odontólogos pasa lo mismo. Es muy difícil que alguien vaya a visitarte y no tenga reseñas tuyas previas. Eso es Entonces, cierto, ¿no? Siempre, siempre pasa, ¿no? Y hasta por, no sé, como que, como pensándolo como consumidor, cualquiera, si lo pensamos desde el campo del marketing, siempre estás evaluando, como, voy a adquirir este servicio, ¿será que es bueno? ¿Dónde lo consulto rápido? Internet, yo redes culpo sociales. esto. Amazon para mí es el culpable. Te diría las cosas son fundamentales. Y esto es simplemente la opinión real que tiene un paciente o una persona de ti o de tu producto. Y no hay nada más fidedigno que la opinión de un paciente o de un cliente. Entonces, como una invitación a tus pacientes, por ejemplo, a que te evalúen Absolutamente. cuando te Sí, visitan. sí, absolutamente. Yo siempre lo hago y de hecho les pido. Si es que están contentos con el servicio, si les gusta y quieren dejarnos alguna reseña, bienvenidos. Yo estimulo que la gente haga sus comentarios porque para bien o para mal, de alguna forma podemos mejorar. Si yo conozco a mi comunidad, es mucho más fácil que yo sepa qué es lo que ellos esperan o necesitan de mí. Y es un mecanismo para que yo pueda ir mejorando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y además que igual la generación de contenido, tú decías, casi prácticamente como que no existe si no generas ahorita contenido Así. virtualmente. Y también es muy importante que el contenido sea de lo que tu comunidad quiere escuchar. Yo no saco nada, por ejemplo, en mi comunidad, que es básicamente pensado en padres con niños, porque es una comunidad pensada en odontopediatría. Yo, si me pongo a hablar de implantes dentales, mi comunidad no le interesa. Probablemente a uno que otro que sí, pero no es el fuerte. Entonces yo tengo que hablar y crear contenido pensando en lo que mi comunidad, lo que mis pacientes o lo que mi público quiere leer y escuchar. Claro, tú estás atenta realmente como a lo que te comentan también, ¿sí? Así es. ¿Eso lo vives solamente en tus redes sociales o también dentro de la clínica haces ese ejercicio? Yo te diría que en las dos cosas, principalmente en las redes sociales, los pacientes, como ya me conocen y saben que hago contenido, muchas veces me dicen, Gaby, ¿podrías hablar de tal tema? Perfecto, buena idea. Siempre voy recibiendo este feedback y creo que es muy importante. Buenísimo, buenísimo. Sí. Javiera, ¿tú crees que, según tu experiencia, qué es lo más complicado justamente de generar contenido necesario de pronto conocer al público? Sí, mira, yo creo que lo más importante
conocer a tu público, a tu audiencia o tus pacientes, y en ese sentido nos ayuda mucho, por ejemplo, Dentalink, que es una plataforma que podemos tener un montón de estadísticas de quién estamos atendiendo, qué tipo qué edad tienen, son pacientes hombres, son mujeres, por qué me vienen a visitar. Y eso también abre un montón el espectro para decidir de qué voy a hablar. Pero generar contenido hoy día también es difícil, porque yo diría que en general los doctores caemos un poco en que queremos hablar de los temas que a nosotros nos apasionan o que a nosotros nos gustan. Pero muchas veces esos temas no son los que a nuestros pacientes les interesan. Entonces caemos en el marketing, digo yo, como egocéntrico, en vez de hacer un marketing cliente céntrico. Y ahí es donde está el principal error, creo yo, porque hay muchas clínicas que generan contenido, pero que de repente no se han dado tiempo de analizar su gente, a quién se lo está. ¿Qué opinas? Sí, o sea, mira lo que tú dices, o sea, tomas como una base de análisis que es la información de tu clínica, ¿ya? O sea, por ejemplo, tú dices, te apoyas en Dentalink, miras la información de ahí y ahí a partir de eso generas contenido. Sí, Eh, si no generas contenido que sea atractivo para tus pacientes, los que estás atendiendo y si ya conoces el tipo de paciente que estás o que quieres atraer, eh, pues se va a ir generando esa bolita de nieve, ¿no? Que cada vez van a llegar más pacientes de ese estilo. así Pero es. si no los conoces, eres como, vas a disparar a cualquier lado, por decirlo así. Vas a apuntar a cualquier lado. Te va a caer un paciente que, no sé, así algo, tú eres odontopediatra y de pronto te llega un paciente de implantología. Es como, Sí, ¿por no qué tiene nada, llegó acá? Claro, claro. absolutamente. Entonces, sí es, Finalmente no apuntas a nadie. Como que tienes que tener claro a dónde vas, o qué es lo que quieres lograr, o qué tipo de paciente quieres tener. Porque si yo le hablo a todo el mundo, finalmente no está claro mi mensaje. ¿Te fijas? Tiene que ser un mensaje bastante específico y para un público específico. buenísimo. Un mensaje específico y para un público específico, ¿no? Son Sí, cosas que igual hablábamos en el live anterior un poco sobre cómo se consolida de pronto una clínica dental, los datos que se deben tener. Y esto está ahí, ¿no? Es un poquito como de cuando se plantea una clínica dental, cuáles son las claves como de ese éxito. Y una de esas es identificar al posible paciente que queremos atraer siempre, ¿no? Seguramente esto puede ir cambiando a medida de que veamos la clínica y vayamos especializándonos, pero, 100%. eh, pero hay que tener claro el tipo de paciente el que quiero atraer inicialmente. Claro, Eso es bien interesante. cuando yo tengo mi clínica con mi marido que es implantólogo, hace 12 años. Y hace 12 años, bueno, desde ese momento que empezamos con Dentalink, desde que partí en Chile, y en ese minuto cuando partimos nuestra clínica, es una clínica muy general. Yo recién estaba estudiando pediatría, todavía no estaba mi nicho tan definido, entonces claramente uno va mutando en el tiempo a cómo vas a ir hablando, hacia qué público vas apuntando. ¿Cómo te fue a ti con la creación, ¿no? Justamente de esos canales para comunicarte con los pacientes? Tienes un buen recorrido en la clínica, o sea, un buen tiempo, digo. Sí, Eh, ¿Siempre los has contactado por redes sociales o le has generado otro tipo de contenido por otros canales? no, Porque se une mucho la creación de contenido con redes, como que es el único espacio donde les puedo crear contenido. no, y no es así. Exacto. Sí, hoy día tú ¿Cómo lo le has hecho tú? información a través de tu página web o por mailing. Hay distintas formas de que tú te puedas comunicar con tu paciente, pero siento que hoy en día las redes sociales son mucho más potentes. Por ejemplo, me pongo en mi caso personal, a mí me llegan mails de distintas empresas, de distintas cosas constantemente, pero muchos de esos mails no los abro, porque son mails que, como insisto, son muy masivos. Entonces, probablemente no están apuntando específicamente a mi problema o a lo que yo busco. Y siento que las redes sociales uno puede filtrar un poquitito más, como paciente o como cliente. Yo, por ejemplo, sé a quién voy a seguir y sigo a los que realmente me interesan. Entonces, no son otras personas que me contactan. En cambio, con el mail siento que es un poco más masivo, pero hay muchas formas de generar contenido y no siempre tampoco tienes que aparecer tú en el contenido. Que hay doctores o hay personas que de repente son un poco más tímidos o retraídos y no quieren aparecer. Yo también siempre les digo que no es necesario. Claro, o sea, es como la variación de los contenidos, ¿no? Un poquito el saber en qué espacio se acomoda más a ti. Bueno, aprovechando ese cortecito, doctor Ignacio, bienvenido, te estábamos esperando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí con ustedes, compartir aquí con una gran odontopediatra aquí como la doctora y contigo, amigo, que ya hemos charlado en otras ocasiones, listo aquí para incluirme en la buena platiquita que están armando. Buena, Hola, buena. ¿estás?
qué buena, Ignacio, bienvenido, bienvenido. Bueno, veníamos hablando un poquito como del contenido, ¿no? De generarlo, de si realmente se necesita. Eh, ¿Tú cómo ves esa posición, Ignacio? ¿Cómo crees si, o qué crees si la clínica o el odontólogo necesita crear contenido? Claro, fíjate, ahorita que los estaba escuchando platicar sobre eso, yo coincido bastante aquí con la doctora que hoy en día, si eres odontólogo o si tienes alguna empresa, te dedicas a algo y realmente quieres conectar con la gente, llegar a tu público, a tu mercado específico, tienes que estar en redes sociales porque, como decían, hoy en día es nuestra carta de presentación donde las personas te pueden conocer, pueden saber lo que haces sin ese compromiso como decía la doctora, como los mails o ese spam que de repente podría sentirse o que lo pueden sentir como invasivo y por lo tanto como repelerlo. Entonces es como una carta abierta que ellos están ahí para conocer tus tratamientos, tus instalaciones, conocer al doctor y de esa forma nosotros también poder generar empatía o confianza incluso antes de que vayan con nosotros. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente llegan, oiga doctor, y es cierto que ya me acuerdo que le gusta esto. Ah, sí, doctor, como las resinas que subió la otra vez, o estos Sí, cepillitos donde ellos, a veces tú te sorprendes como que, sí lo subí, pero como que, y lo hacemos con ese fin precisamente para que lo conozcan, pero de repente sí nos sorprende como que está generando o que ya, o sea, ya sientes que la persona te conoce y a lo mejor tú todavía no lo conoces, pero es lo padre de poder generar esos lazos desde antes de tratar al paciente y por lo tanto ese también es un facilitador tremendo para la consulta porque van a querer ir con a lo mejor alguien que está a la vuelta de su casa o alguien enfrente, pero si no lo conocen, no manejan redes, pues van a querer ir contigo aunque estés ahí unos minutos o dependiendo de dónde estés localizado porque quieren ir específicamente ya sea contigo o a tu clínica también, que digan, yo quiero trabajar, yo quiero atenderme en total dental, en lugar de cualquier otra, porque ya están como dirigiéndose o apuntando hacia esa marca también. Buenísimo. Sí, mira que es una forma también, bueno, de conectar con tus pacientes, pero también de que te conozcan, ¿no? Así como ahorita decíamos con Javiera, ese paciente de pronto ideal, tal vez los pacientes también están buscando, oiga, ¿qué tipo de odontólogo quiero que me atienda? ¿Cuál es la clínica a la que yo iría? No sé, voy a decir algo. Una clínica visualmente como muy atractiva, que tenga muchos elementos, o una clínica de pronto que sea más minimalista, una clínica cercana a mi hogar o cercana al trabajo. Desde cosas de ese estilo ya te van mostrando cuál es el tipo de paciente, cuál es el tipo de odontólogo que quieres ser, ¿no? Y el que quieres contactar como paciente. sí. Entonces, bien interesante que también sirva así el contenido. Sí. Ahora, ¿por Ignacio, qué? Ya, dale. yo como que los pacientes llegan, que de repente llegan por primera vez, que tú no los conoces aún, y yo, por ejemplo, que a veces comparto contenido que están mis hijas, y me dicen, ay, doctora, ¿cómo está su hija chiquitita? No sé qué. Y uno como que se sorprende de que se acuerden de las cosas que uno sube como diariamente, que puede sonar algo muy cotidiano para mí. A mí me impresiona que los pacientes se acuerdan y te lo comentan, como que fuéramos amigos antes de conocernos. Claro, o me imagino que si tus niñas están en la clínica, de que, mira, Sí, Renatita, de que, ¿cómo estás? sí, Como que uno se sorprende de forma positiva y está padre sí, como hacer ese clic con las personas, con los pacientes. así es. Sí, y bueno, no sé si en los comentarios también alguien nos quiere comentar cómo les ha ido creando contenido para sus pacientes, con qué contenidos se han sentido cómodos o algo particular que hayan visto a sus pacientes, con qué interactúan más, con tratamientos o con historias de vida a veces cotidianas del odontólogo, porque también se acerca uno mucho al paciente, se acerca mucho al paciente cuando cuentan esos pedacitos de la vida cotidiana, ¿no? Ya se hace más cercano. Que bueno, pues la odontología es muy humana. Sí. Claro, sí, y al final del día estamos tratando con personas, entonces, te digo, generar esa empatía o esa confianza antes de que saquen cita o antes de que se sienten en el sillón para poder realmente tener una buena relación y también es una forma de fidelizar a los pacientes tal vez, o sea, que aparte que les ofrecen unos tratamientos excelentes y les ayudas a solucionar sus problemas mentales, también les generas esa confianza o a esa amistad, empatía, como les mencionaba, y es lo padre que realmente sí se hace una amalgama muy padre y nos ayuda también a nosotros a disfrutar más lo que hacemos.
Bueno. Sí, estoy muy de acuerdo. Mm, totalmente, totalmente. Bueno, hacer una invitación a las personas que nos están viendo para que si tocan por aquí, ahí van a aparecer los tres perfiles que estamos transmitiendo en este momento. Entonces, tanto el doctor Ignacio como la doctora Javiera lo pueden encontrar ahí en sus usuarios de Instagram, mamá.ontopediatra y el doctor.ignacio López. Y adicional también, obviamente, encuentran el perfil de Dentalink para que, bueno, también nos sigan. Estamos compartiendo bien, muy buen contenido. Y de los tres se pueden inspirar, tanto de casos clínicos, de contacto de pacientes, hasta de cómo generar contenidos ya un poco más especializados, como lo hemos hecho de pronto en el perfil de Dentalink. Entonces, bien interesante ahí como esta sinergia que se está haciendo hoy y que, bueno, obviamente nos siguen ahí en los perfiles. Ahora bien, ustedes ya han dicho que sí, que hay que generar contenidos que tiene diferentes puntos positivos. Entonces, hay un punto que siempre es un dolor en cualquier clínica, ya sea grande o unipersonal. Eh, la rentabilidad. ¿Es rentable generar contenidos? ¿Realmente se puede desde, no sé si desde el día uno, pero se puede atraer pacientes por este medio? Me gustaría escuchar la experiencia de la doctora Javier. Sí, yo encuentro que es absolutamente rentable y por eso yo siempre hoy en día lo recomiendo a los dentistas más jóvenes o que están empezando o incluso que son mayores a que se atrevan. Yo soy una persona que mide mucho estadísticas y me gusta mucho usar las plataformas para ir viendo la evolución de lo que estoy haciendo. Yo siento que si algo lo hago y no lo mido, no puedo saber si tuvo un buen resultado o no tuvo un buen resultado. Y para mí la creación de contenidos y tener esta comunidad en redes sociales ha sido muy rentable. O sea, hoy día yo te diría que alrededor del 70% de mis pacientes llegan por Instagram. El 70% 70%. Wow. es muchísimo. Así que, de todas maneras, el que no se ha atrevido aún, le recomiendo que empiece a hacerlo. Buenísimo, buenísimo. Doctor Ignacio, ¿tú cómo lo ves? ¿Sí crees que es un canal rentable? Bueno, ya vimos el caso de la doctora Javiera, parece que sí, o por lo menos a ella le funciona. ¿Tú cómo lo ves? Claro, fíjate, es bien importante que, como decía la doctora, puedas captar bastantes pacientes por ese medio, que primero es gratuito, todos lo tienen, todos tienen una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, hay bastantes plataformas y esas plataformas tienen recursos para ayudarte a generar ese contenido, reels, posts, historias, carruseles. Realmente está todo ahí, solamente hay que meterle un poquito de creatividad para poder llegar o saber cómo conectar con la gente. Y es, al principio puede ser prueba y error de, como decía la doctora, como que vas acomodándote sobre quién es tu perfil ideal de paciente o a quién va dirigido tu atención, entonces saber cómo llegar a ellos. Puede ser prueba y error, pero realmente te puedes ahorrar una gran curva de aprendizaje si utilizas, como dice la doctora, ciertas plataformas para medir, ¿sabes qué? Me están funcionando más los reels o me está funcionando más la gente de este sector de la ciudad o a esta hora subir el contenido. Entonces realmente eso te ayuda a generar de una forma sencilla. Siempre hay dos cosas. O dicen, a mí no me sale, o yo soy muy penoso, o yo las cámaras no me llevo con las cámaras, etcétera. Y otro de no, es muy costoso, etcétera. Desde tu celular tú lo puedes grabar perfectamente, no ocupas toda la superproducción, sí, obviamente igual y ya depende de cada quien lo que quiera invertir, pero desde tu celular lo puedes hacer con una buena iluminación, un buen audio y funciona muy bien. Y realmente es un proceso que yo creo que todos pueden dominar, sí, obviamente mientras más tiempo llevas haciéndolo, se te hace más sencillo, lo haces más rápido, mejor. Y yo creo que probablemente a la doctora le pase lo mismo, que si observamos nuestras publicaciones o nuestros reels, nuestros videos de hace 1, 2, 3 años, como que uno dice, ay, me la bañé en eso o no Sí. debía hacerlo, pero en el momento lo que nos funcionaba y como nos sentíamos, y obviamente eso va mejorando cada vez, pero ya sea, si tú seas un doctor recién egresado o un doctor que ya tiene tiempo en la odontología, no es cuestión de edad, no es cuestión que es solo para jóvenes, solo para chavos, todos pueden tener porque hay mercado para todos y es padre poder transmitir eso. Sí, mira, Sí, justamente por acá comentan algo así, ¿no? Como que al principio pasa eso, es normal.
Si ustedes también de pronto entran a ver los primeros live que hacíamos acá en Dentalic hace como 2 años, era como, bueno, había varias cosas por mejorar, Sí. pero asimismo si uno se lanza, después vas a tener un espacio de mejora, vas a saber qué cosas debes medir. Además, como dice la doctora Vera, si tienes todo sistematizado, de alguna forma dices, mira, por este post me llegaron 3 pacientes, yo me demoré, no sé, 2 horas, una hora creando el contenido y otra hora grabándolo. Mientras que aprendí cómo a subirlo, cómo era esto de la plataforma, vi un tutorial, pues la verdad le invertí tanto tiempo y me llegaron tantos pacientes de ahí. ¿Cuánto me resulta eso, no? ¿Cuánto miro si realmente es rentable o no aplicar esa estrategia en este momento? Seguramente hay odontólogos que dicen, no, pues me cuesta sacarle el tiempo y demás. Pero si ves una rentabilidad, si lo mides y ves una rentabilidad, seguramente te vas a animar a hacerlo más seguido. Yo creo que hoy día, como dices tú, para mí es parte de mi trabajo. Yo no me meto a las redes sociales como por entretención, yo lo considero parte de mi trabajo porque es de lo que se nutre mi clínica. Entonces, para mí, sí o sí es parte del trabajo, no es una opción. Y por ahí también vi que estaba leyendo una pregunta que preguntaba si era contenido orgánico o pagado. Yo tengo dos redes sociales importantes. Una son las de Mamá Odontopediatra, que son las mías, son 100% orgánicas y las manejo yo 100%. Y las redes de mi clínica, obviamente no me da el tiempo para tener dos redes sociales, las de mi clínica sí le pago a una persona y ahí hacemos publicidad pagada y las dos cosas funcionan. Siendo que la de mi clínica es una comunidad más pequeña, sí hacemos publicidad pagada. Y en mi comunidad es solamente orgánico. Así que las dos Buenísimo. opciones están buenas. Buenísimo. Y se pueden mezclar, o sea, pueden Sí, convivir, ¿sí? No hay ningún problema. de todas maneras. Lo más importante es que tanto, por ejemplo, el doctor Ignacio como la doctora Vera han creado comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Ya han logrado identificar cuál es el tipo de contenido con el que quieren llegar. Entonces, no sé, por ejemplo, ya la doc sabe que le habla a familias, tal vez, él le habla a mamás o papás que están pensando o preocupados por la salud dental de sus hijos. Ya les creas contenido a ellos. Pero otra cosa es cuando de pronto ya los contenidos que generas en la clínica, ¿no? Ya le hablas ahí al paciente como tal. Es otra cosa, ¿no? El entender esa dinámica es bien entretenido. Lo mismo el Doc Ignacio. Entonces, para la endodoncia, hay otras personas ahí que, no sé, sensibilidad, otros tipos de contenido adicionales que puedes manejar. Y hay contenido como para todo. Es como, tienes un conocimiento ahí de la universidad, ponlo al servicio de tu comunidad. Claro, fíjate, yo creo que es súper importante lo que menciona la doctora, que yo también le recomiendo de tú tener tu cuenta profesional de dentista, pero con un contenido más como que tú lo lleves, como dice la doctora, que sepan que ella está hablando, porque de repente, si a lo mejor subes muchas cosas de la clínica, o me ha tocado ver Instagrams de repente de amigos que, no sé, doctor Jorge, pero luego veo puras como publicaciones que alguien más le realiza o que le gingivitis o como cosas muy técnicas, como que la gente no hace match o no empata porque no sabe quién está detrás de esa cuenta. La gente también ocupa un rostro, alguien para poder decir, es la doctora Javiera, es Javier, es el doctor Ignacio, etcétera, para poder dirigirlo. Entonces está padre tener tu cuenta personal, vamos a llamarle, y la cuenta de la empresa o del consultorio, en la que tú también, oye, de repente no me doy abasto porque estoy hablando sobre las etapas de erupción dental, etcétera, pero estaba un señor preguntándome que si hacemos coronas o implantes o endodoncias, entonces, bueno, ya a ellos los puedo dirigir al otro perfil donde va a haber alguien encargado para poder resolver esas dudas, que puedan agendar, porque también si tú traes el Instagram sobre lo que estás, sobre lo que te enfocas y luego también agendando a la vez y No, te puedes también hacer ralentizar todo eso y que tal vez pueda llegar a perder los pacientes. Entonces también eso te permite, como decían ahorita, que sí es importante compartir la vida privada. Yo creo que es importante también que te conozcan a ti el día a día, tus hobbies, qué es lo que te gusta, por qué recomiendas esto, etcétera, para poder hacer ese match, pero también tener de respaldo la otra cuenta en la que, como dice la doctora, y ahí metes publicidad sobre, ¿sabes qué? Mis tratamientos estrellas son los blanqueamientos, o son las endodoncias, o son el tratamiento preventivo en odontopediatría. Entonces ya alguien te ayuda para generar, pero que puedas tener esos datos sí. para saber específicamente
a dónde apuntar, vamos a llamarle la flecha, y que te pueda también generar a ti en el consultorio. Sí, también creo que es muy importante que hagamos contenido con lo que nos sintamos cómodos, porque el tema de la vida personal, a muchos doctores no les parece o no están de acuerdo y no quieren compartirlo y también es súper válido, pero quiero que se entienda que no es la única opción. O sea, yo creo que cuando uno lo hace es porque a mí me nace mostrar mi familia, mi forma de ser, no tengo problema con eso, pero porque realmente me nace hacerlo, no es algo forzado. Pero si no estás de acuerdo y no te gusta, hay otras formas de crear contenido y crear conexión con tus pacientes, no tienes por qué un poco hacer pública tu vida, no es la única forma. Claro, Claro. hay que entender tal vez el punto medio y de lo que tú consideres que también es atractivo, ¿no? Para ustedes, justamente, ¿qué es un contenido atractivo para pacientes? ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo lo definirías tú, doctor Ignacio? Yo creo que un contenido atractivo para pacientes es algo, como dice la doctora, que se siente natural en ti, o sea, que fluya, que lo dominas, ¿sí? Y también algo, un contenido atractivo para los pacientes es algo que les va a ayudar a informarse o algo que también les va a ayudar a resolver un problema o una duda también ahí. Entonces, también es importante, si quieres generar contenido atractivo, siempre ir como en la tendencia general sobre los temas que se están hablando en tu país, en tu ciudad, dependiendo, para que también puedas generar ese contenido también sea atractivo sobre lo que está ocurriendo hoy en día o que lo puedan relacionar a eso. Pero para mí es como los puntos que tomo en cuenta para poder generar algo así. Sí. Para ti, Doc Javiera, ¿cómo sería? También es bastante similar a lo que dices tú y también creo que es muy importante considerar como los problemas que podemos solucionar o de qué forma hacemos llegar la información, porque si yo hablo de una manera muy técnica, por ejemplo en mi caso, mi Instagram, que va enfocado a papás o mamás de niños pequeños, si yo me pongo a hablar de cosas muy técnicas de las caries, no es atractivo para nadie. Tengo que hablar en un idioma que sea atractivo para mis pacientes, de idioma cotidiano, y yo siempre digo que yo hablo de una mamá hacia otra mamá, no hablo como la dentista. Entonces, hablo de mi experiencia como odontopediatra, pero le estoy hablando a una mamá que podría ser perfectamente mi amiga. Siento que esa es una forma, en mi caso, fácil de llegar y fácil de entender y que conecta. Si yo me pongo a hablar el lenguaje muy técnico de la caries y su clasificación y qué sé yo, a los pacientes no les interesa eso. Para eso van y se leen una enciclopedia o se meten en Google, Sí. pero, pero ellos quieren escuchar de ti algo más simple, siento yo. Tienen casi como sentir cercano estos tratamientos, ¿no? Sí, O sea, sentir de que realmente no tienes que vivir dentro de la clínica para mantener una salud oral. Puedes estar en contacto constante con tu paciente. Puedes así es. estar, no solamente, y lo decíamos ahorita, no solamente las redes sociales son el único canal para crearte contenido. Te puedes enviar un mail, pero que sea relevante, que sea personalizado, que no caiga en todo ese mundo de promociones y de cosas que a veces nos escribimos en algún cyber o en un buen fin de, y bueno, nos inscribimos y llegan un montón de cosas que ni siquiera leemos, ¿no? Sino que resalte dentro de esas comunicaciones. Y hasta porque no, WhatsApp se ha vuelto un muy buen aliado para la comunicación. Los estados de WhatsApp ayudan mucho a acercar al paciente, a generar conversación y hasta la telemedicina. Algunos odontólogos usan Dentalink, por ejemplo, para hacer videollamadas, pero de control. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho con tratamientos desde Invisalign. ¿Cómo te has sentido con el tratamiento? Simplemente esta llamada es como para revisar tus sensaciones con el tratamiento, cómo te ha ido. Y es una nueva forma de involucrar realmente la conexión con el paciente, de no dejarlo solamente a la visita presencial, ¿ya? Y le creas otro tipo de contenidos, le creas otro tipo de puntos de contacto. Eso Claro, es bien y interesante. que hablabas sobre esa opción, yo recuerdo que también durante la pandemia era o sea, una forma también de poder mantenerte en contacto con los pacientes si no se podían ir a la clínica por alguna cuestión sanitaria o el semáforo de tu ciudad. Entonces, era también una cuestión como que el paciente no se sintiera abandonado o si no, oye, sigo aquí al pendiente de ti, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Cualquier duda, déjamela. Y también es como por un medio oficial que también le da cierta formalidad a la consulta. Sí, eso sí es Sí, sí, cierto. sí, te ayuda.
Bueno, ya llevamos más de 35 minutos de transmisión. Agradecerles a las personas que están ahí conectadas y obviamente invitarlos a que compartan este contenido con más personas, con más colegas que seguramente les va a servir. Justamente ahorita, tanto el Doc Ignacio como la Javiera decían, oiga, a veces uno está como que, "Ay, ¿será que sí genero contenido? ¿Será que no?" Este live les va a servir para tomar esa decisión, para lanzarse a tomar contenido y, ¿por qué no? Pues atreverse a crear ese primero. Y adicional, pues obviamente para que sigan a estos dos cracks de la odontología, tanto a la doc Javiera acá en mamá.odontopediatra y al doctor Ignacio con doctor Ignacio LPZ, ¿sí? De Sí es López. LPZ, sí, de López. Sí, Entonces ahí está para que los puedan seguir y obviamente hacer la invitación para que nos sigan en nuestro perfil de Dentalink y compartan pues este tipo de contenido que les va a ayudar a más odontólogos, a más clínicas dentales a mejorar su consulta y pues enfocarse en lo más importante, en atraer pacientes y atender pacientes, que eso es lo más vital de cualquier clínica dental. Eh, bueno, y ya después de este mini espacio comercial, contarles o preguntarles más bien un poquito justamente de los contenidos, ¿no? Ya más o menos se dijo, ya, buscas más o menos cuál es tu público objetivo, cómo te sientes cómodo para comunicar, ¿ya? ¿Qué contenido tal vez sientes que puedes crear constantemente y entregar como a tus pacientes o a los pacientes que quieres atraer? Eh, pero justamente, ¿cómo se delimita los contenidos según el tipo de pacientes que busco? ¿Cuáles han sido sus métodos para poderlo lograr, Doc Javiera? Mira, en general yo te diría que en mi caso ha sido bastante prueba y error, ¿ya? O sea, vamos probando y midiendo, como te digo yo. Es muy difícil, no hay como un camino certero o seguro, sino que tienes que ir viendo lo que a ti te funciona, porque probablemente quizás lo que yo uso no es lo mismo que usa Ignacio, o no le funcionaría lo mismo que hago yo. Entonces hay que probar, hacer y medir, saber qué interacción tuvo interés la gente, no participó, no gustó. Muchas veces pasa, no sé si te ha pasado a ti, Ignacio, que haces un contenido precioso, súper informativo, que a ti te encanta, que tú dices, oh, este post, wow, va a ser topísimo. Lo pones, tienes 5 likes. Y tú Claro. de repente tú ves una tontera, algo que se te ocurrió del minuto y que la gente enganchó y wow, fue una locura. ¿No te pasa, o no? claro, claro, sí, de repente que uno dice, yo pensé que esto le iba a romper o que Sí. le iba a encantar y nada. Nadie y nadie. Cri, cri. Sí. Y fíjate, yo creo que eso también es porque en parte, yo creo que también es importante como saber qué es lo que los pacientes quieren o les gustaría, porque a veces, como tú dices, oye, yo voy a subir este contenido, este reel, esta historia, esta publicación sobre algo que me encanta a mí, pero necesariamente no tiene que ser lo que vamos a llamarle el mercado le gusta o le interesa. Entonces, es padre también poder contrastar eso y de ahí ajustar. ¿Sabes qué? Bueno, entonces lo voy a hacer más de este modo, etcétera, para poderlo llevar, pero como bien tú dices, tener esos datos para poder medir y saber por dónde debo de ir o dónde debo dirigirme. Y como tú dices, a lo mejor al principio, hace 3, 4 años que empezamos, pues era muy a prueba y error de vamos midiendo. Yo me acuerdo cuando recién abrí mi cuenta de Instagram, yo tenía, o sea, era Ignacio L8909, así parecía matrícula de auto en lugar de un nombre fácil, por ejemplo, mamá odontopediatra, o al menos el mío ya un poco más profesional como doctor Ignacio López, como que ya diga, es dentista él. Entonces, es importante primero que ajusten su nombre, ¿sí? Porque de ahí las personas los van a identificar y ya lo van a poder encontrar de una forma más sencilla. Entonces, nosotros también hacerlo de una forma más fácil. Me ha tocado ver muchas cuentas como dentista de niños o doctor de dolor dental. O sea, hay formas de que la gente te pueda buscar o te pueda encontrar una forma más sencilla y sobre todo te le quedes en la memoria. Entonces, yo creo que es bien importante, primero todos, como ajustar su nombre porque ese va a ser su marca personal y de ahí empezar a generar ese contenido sobre lo que estamos buscando. También algo que me pasaba, yo creo que a ti también, doctora, era como que subía de todo. O sea, el mío parecía como ahí como De todo. una mezcolanza de entre, como para pacientes, para colegas, para amigos, entonces como que no hay un orden y la gente como que no entiende, no logras realmente, como bien decías tu amigo ahorita,
generar una comunidad donde las personas se puedan identificar contigo y formen parte de esa comunidad, y por lo tanto nosotros también poder tener odontólogos o pacientes, amigos con los que podamos ofrecerles nuestros servicios de forma sencilla. Entonces, por ejemplo, algo que me gusta, que también ha ahorrado mucho tiempo de trabajo a mí y a las personas que trabajan conmigo, es tener, por ejemplo, en la computadora, como en Dental Link, una base de datos donde te dice, las personas que vienen contigo son de 18 a 35 años, son más mujeres, de tal zona de la ciudad, buscando ese tratamiento. Entonces, esa prueba y error que a lo mejor me llevó 6 meses, un año, como afinar esa zona a la que iba a dirigir mi contenido, pues eso me ayuda a hacerlo de una forma más sencilla para yo poder generar ese contenido. O también, si tengo a alguien encargado que ¿sabes qué? Genérame publicidad en esta red social con tanto alcance, en tanta zona, etcétera, y ya es una forma más sencilla que todos nos ahorramos trabajo. De todas maneras, sí, o sea, como dices tú, uno empieza con ensayo y error, pero después tiene que tomar estas métricas y hacerlo de manera más inteligente. Obviamente que es mucho más efectivo, pero yo digo, al partir, todo el mundo empieza un poco ensayo-error. Incluso me pasa a mí que dentro de la odontopediatría, que nosotros atendemos niños desde muy pequeñitos hasta adolescentes, mi nicho ya cada vez tan más específico que cuando yo publico algo para adolescentes, no hay enganche. Ya no pega tanto. Algo para niños pequeños, wow. Pero cuando publico algo para niños adolescentes ya no, porque mi público no es eso. Claro. Entonces, incluso dentro de la odontopediatría ya hay un nicho más pequeño. Claro, fíjate, no sé si a lo mejor te pasó, me han contado varios amigos que de repente empiezan a subir contenido para pacientes y luego hay colegas que le dicen, oye, ¿por qué hablas de eso? Oye, qué aburrido, sí. Para mí no me estás hablando de la... Oye, pero es que a lo mejor ese contenido no va específicamente para ti, entonces también como encontrar esa forma de a quién lo voy a dirigir y que los demás lo puedan entender también, porque si no, pues claro, queremos complacer a todos como si fuéramos ahí cable de televisión, de que tenga todos los canales y realmente no se puede ahí. O si, como tú dices, lo de adolescentes, bueno, pues eso en mi clínica, ahí lo voy a potenciar un poco más y yo me estoy enfocando en el que es realmente mi nicho como núcleo. Claro, y un poco tu público, o sea, como tu Instagram o tus redes sociales tienes que enfocarla a tu público. Si yo me quiero dirigir, por ejemplo, a mis colegas, a dentistas, porque yo soy speaker y quiero dar una charla y quiero posicionarme con ellos, claro, el lenguaje es mucho más técnico y es otra cosa. Si yo me quiero dirigir a mis pacientes, no me puedo poner a hablar de manera técnica porque los voy a aburrir y me van a dejar de seguir, van a ir, no les interesa. En cambio, si tú tienes las cosas claras, sabes para dónde ir, para dónde te vas dirigiendo, a tus pacientes o a tus colegas. No puedes apuntar a los dos públicos al mismo tiempo. Hay algo que ahorita decía el doctor Ignacio, me quedó súper grabado, y es el tema como de identificarse, que el contenido logre que el paciente se identifique con ese caso. Es como varios contenidos, por ejemplo, de Javiera hablan sobre de casos que pasan en el día a día con sus bebés. Entonces es como, sí, a mí me pasa eso, como que eso, ahí enganchas, ahí enganchas. Es más, compartiendo casos clínicos se puede decir, yo he tenido esas sensaciones, yo he tenido esas molestias, o hasta casos de accidentes dentales. Cosas como, no sé si de pronto han visto al doctor Federico Baena. Él, por ejemplo, comparte muchas como historias, tal vez de uso de algunos elementos como caseros, por decirlo así, de cuidado dental, y los pone como a prueba. Y es como, sí, yo usé eso. Y es como, no, esto no lo uses. Y hay otras que dicen, mira, esto lo puedes usar, pero, ojo. Y como que, de una generas una conexión con ese contenido y por eso se genera una conversación. Que es lo que estamos tratando de hacer acá. Que, por ejemplo, acá Emi comenta que trabaja en una clínica de varias especialidades y generamos esta conversación. Eso es lo que debe hacer el contenido, ¿no? Y la idea es que ojalá siempre se pueda interactuar identificando bien cuál es tu público y demás. Va a pasar casos como el que comentaba ahorita Javier, de que diga, este post le va a ir súper bien y pum, 5 likes. Sí. Sí, no, hoy le gasté mucho tiempo. Pero calma, no me fallezcan porque a veces pasa que de alguna forma encontraste un camino que no es. Ok, como que ya ese camino no es. No lo toquemos o de pronto probémoslo desde otro punto de vista.
y pues hacer que tus pacientes se identifiquen y te encuentren fácil, es bien interesante. Me gustaría retomar por acá esta pregunta que dejaron, la voy a fijar por acá. Eh, ahí sí, ahí dice que Emi dice que cuenta con en una clínica de varias especialidades. ¿Sería mejor tener un Instagram para cada especialidad o cómo dirigir bien al público? ¿Cuál es su mirada de pronto del doctor Ignacio? Sí, claro, mira, depende. Si trabajas en una clínica y tienen varias especialidades, como muchas que existen ahí, yo creo que si no tienes definido bien cuál es como el fuerte de esa clínica o de esa cuenta, lo que funciona más, pudieras, no, se me hace muy difícil hacer, por ejemplo, clínica Ignacio López, endodoncia, clínica Ignacio López, periodoncia, blanqueamientos. ¿Por qué? Va a ser mucho desgaste y esos seguidores que podrías tener de pacientes los vas a segregar y por lo tanto no vas a tener en ningún alcance que estás buscando. Entonces, yo recomendaría en este caso, si te digo, no hay algo que ya está como la meta o que ya tienes fijo, cuál es tu fuerte, empieza a combinar, tal vez que sea lunes de odontopediatría o miércoles de endodoncia, viernes de estética dental, entonces sí, ya puedes como dar una pauta sobre, este día hablaron de esto, o el otro miércoles van a hablar probablemente de esto, y ya la gente se puede identificar y ahí tú vas a ir viendo qué es lo que funciona realmente más, pero no tratar de hacerlo de otra forma, porque si no, te digo, esa clínica que puede crecer en seguidores, en pacientes, se va a segregar y al final no va a funcionar como tú estabas buscando. Tal vez no sé qué opina la doctora. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que tener un Instagram por especialidad sería una locura. Y como dices tú, es cosa de ordenar el contenido y de cómo lo presentamos. Lo que es una muy buena idea el lunes de un tema, el miércoles de otro, y así tu comunidad un poco sabe a qué esperar. Y eso se va dando con el tiempo, obviamente no es de un día para otro, hay que ir, como todo, ir probando qué es lo que le gusta a la gente y también tienes que ir viendo cuáles son los servicios que tú más ofreces o por lo que más te buscan, porque puedes tener todas las especialidades, pero siempre va a haber algo que sea más fuerte en tu clínica que otra cosa. Siempre va a haber quizás algún doctor que resalte un poquito más o una especialidad por la que consulten un poquitito más y quizás sería bueno darle más fuerte a ese tema, pero creo que tener uno por área sería una locura. Bueno, y hay algo que decía la doctora Javiera que me gustaría enganchar con Dentalink. Dentalink tiene un Sí, reporte, para los que tengan Dentalink, son clientes, usuarios, se pueden meter ahorita a su plataforma. Van al módulo de reportes y buscan uno que dice especialidad más popular. Ahí encuentran la especialidad de una como que, yo no había visto. A ver, yo tengo 3 especialidades en mi clínica. No sé, ortodoncia, endodoncia y general. Ya. ¿Y cuál es la que más pacientes atiende al mes? ¡Oh! Endodoncia, yo juraba que era ortodoncia, ¿cómo así? Claro. Y sí, vas a yo uso ver como la estadísticas, frecuencia, ¿sí? yo las uso De una ya vas a verlo. y hay Es una que me súper bueno. gusta para evaluar qué tratamiento se hace más en tu clínica. No me acuerdo si es resultado, o no me acuerdo cuál es el Sí. nombre de resultado. Entonces va a salir cuántos tratamientos de cada tipo tú hiciste. Por ejemplo, estoy inventando, cuántos flúor, cuántos sellantes, cuántas endodoncias, cuántos implantes. Y según eso tú vas diciendo, en esta clínica se hace mucho más implantes. Ok, voy a hablar de implantes. O no, ¿sabes qué? Se hace pocos sellantes, pero quiero que hagan más sellantes, vamos a hablar de sellantes. Como que vas organizándote según lo que tu estadística te dice. Exacto, Claro, y exacto. con eso te ahorras horas y horas de estar revisando expedientes, checar en notas qué se cobró más, porque eso es un dolor de cabeza. Si tú no lo haces, para el asistente va a querer renunciarte porque lo vas a poner a Sí, sacar todos los expedientes ahí, estar revisando ahí. No, Es ese algo que ya te lo da, vamos a llamarle masticadito o listo, pulido ya el resultado para que tú te puedas enfocar en eso realmente. Sí, si no sería una pérdida de tiempo tener una persona buscando expedientes y lo puedes tener de manera digital inmediato. O sea, no, eso sí, es algo que yo muchísimo. sí, te ahorras un montón de horas de trabajo y ahí creas hasta un espacio también. Acá ya estamos hablando de contenidos atractivos para pacientes, pero también creas un espacio atractivo para tu equipo de trabajo. O sea, lo haces más fácil el trabajo. Entonces, como no, pues acá el doc, no sé, voy a decir algo, a veces están postulando a diferentes clínicas, no, pues allá el doc tiene su software y le encanta, en cambio el otro, no sé, puro papel. No, No, y para otro lado, es hasta un gancho laboral. Entonces, habla muy bien de ti, habla muy bien de ti mantener como todo en control. Eso te ayuda. Y miren, por acá hay una pregunta bien interesante de Yadira. Es estudiante todavía.
¿Cómo lo ven para crear contenidos desde estudiantes? Si creen que es preciso o que, ¿cómo ven ese caso en particular? Yo lo encuentro muy bueno. Conozco varios estudiantes que tienen cuentas muy atractivas. Siento yo que si lo haces desde estudiante simplemente estás ganando tiempo. Así que si estás motivada, te interesa hacerlo, yo te digo dale con todo. Porque vas a ir adaptando tu contenido, va a ir mutando probablemente tu cuenta a medida que vayas después ejerciendo y trabajando en distintos lugares, pero ya vas a tener un público que te va a ir acompañando y que te va a conocer. Así que sí, para mí es un vamos. Bueno, doctor Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Sí, fíjate que yo también es algo que he visto muy frecuentemente probablemente en los últimos año y medio, 2 años, y está perfecto. Muchas veces pensamos, como dice la doctora, no, hasta que me gradúe, ahora sí empiezo, hasta que tenga la clínica, ahora sí empiezo a generarme. Y como dice la doctora, si lo haces desde ahorita, ya va a estar posicionado para cuando realmente tú termines, o te puede ayudar a que saliendo, recién graduante, ya tengas la agenda llena Sí, sin tener ese vacío de agenda que muchas veces hoy en día todavía se piensa o dicen que como que no, es que al principio no vas a tener pacientes o tienes que aguantar o etcétera, pero pues eso lo dicen los doctores cuando antes no habían estas herramientas, estas redes sociales, estas plataformas. Entonces hoy en día puedes realmente posicionarte y no necesariamente a veces pensamos o a veces piensan, por ejemplo, me ha pasado con compañeros que ya se graduaron, pero cuando los conocí eran estudiantes y dicen, no, es que cómo voy a poner doctor porque me van a decir, ahí tú, o sea, tú puedes decir perfectamente doctor en proceso o odontólogo de octavo semestre, séptimo semestre, entonces vas compartiendo lo que vas viviendo, como dice la doctora, o lo que vas trabajando y es lo que ahorita está disponible. Oye, soy de quinto, sexto semestre, perfecto, te puedo hacer limpiezas, te puedo hacer blanqueamientos, tal vez, a lo mejor un implante, una endodoncia multiradicular, no la voy a hacer, pero ese Claro. tratamiento sí lo puedo ir realizando y eso, como te digo, a lo mejor la doctora y yo que decimos que al principio como que nos veíamos ahí muy robóticos algo cuando recién nos grabamos y ahorita ya nos sale más natural, más fluido, igual a ellos, no esperarse para empezar a realizar eso y ya puedan tener o realizar el contenido que realmente les gusta ahí. Y aparte, algo bien importante es que hoy en día muchas marcas dentales buscan precisamente eso, a lo mejor su enfoque, oye, ¿sabes qué? Queremos posicionar esta marca, estos espejos, en los alumnos o en los estudiantes de odontología para que lo vayan conociendo. Entonces, el que tú también tengas esa cuenta, ¿sí? Con ese perfil, te va a ayudar también a lo mejor a recibir invitaciones de casas comerciales o que te inviten a congresos, etcétera. Entonces, eso también es algo muy padre. O sea, a lo mejor yo voy a realizar un congreso en endodoncia, o no endodoncia, pero cómo anestesiar efectivamente a tu paciente o cómo diagnosticar el dolor de tu paciente, y yo quiero que sean alumnos los que acudan a mí porque es a quien me quiero dirigir. Si veo a lo mejor, doctora Ana, estudiante, perfecto, pues le voy a lo mejor, y ella tiene una comunidad, pues yo la voy a invitar para que ella invite a esa comunidad y puedan asistir conmigo. Entonces también es algo muy padre porque es como una carta que te puedas invitar a muchos eventos, situaciones, que no necesariamente tienes que estar graduado para que ya formes parte de. sí, Es un claro. es un activo totalmente que te va a servir seguramente para la clínica de forma personal. Hay otra doctora con la que hemos tenido también contacto, la doctora Javiera Martínez, también muy conocida acá en Chile, y genera redes sociales y también ha compartido cosas en particular de su familia y la involucra en muchas marcas, ya no solamente del ámbito odontológico, sino de más cosas. Sí. Entonces, es un activo que puedes utilizar para tanto para tu clínica como tu vida personal. Funciona. Bienvenida a la creación de buen contenido. Y hablando de buen contenido, el próximo miércoles 7 de julio vamos a tener una masterclass llamada Redes sociales que atrapan pacientes. Entonces, ahorita apenas terminamos el live, que ya nos queda un ratito, vayan al perfil de Dentalink, busquen el post que dice Masterclass, así gigante, unas letras gigantes, y ahí déjenos un comentario, digan como, quiero escribirme, porque vamos a hablar con el doctor Ernesto Rincón justamente de cómo crear redes sociales que atrapan pacientes, que seguramente es un tema que les va a gustar mucho y bueno, es casi como un 2.0 de esta conversación. Entonces, ahí para que se anoten, el próximo miércoles, ahí miren el horario de acuerdo a su país y ahí nos vemos.
Bueno, ya estamos casi sobre el cierre del live. Obviamente agradecerle a todas las personas que se conectaron, pero también agradecerle tanto al doctor Ignacio como a la doctora Javiera la conexión. Ha estado de verdad bien interesante la conversación. Doctor Ignacio, habíamos estado hace un buen tiempo por acá en este formato. Bacán que te hayas unido de nuevo por acá. Y bueno, hoy primera transmisión con la doctora Javiera. Entonces, pues bueno, genial que estés por acá. Fue muy buena la conversación. Y yo Sí. quisiera decir un último comentario para la gente que está participando aquí en el live todavía y los que aún no se atreven. Yo siempre ocupo una frase que me gusta mucho, que es mejor hecho que perfecto. Probablemente en un principio no te salga como tú quieres o tengas que repetirlo y te grabes 20 veces, no importa, hazlo. Mejor hecho que perfecto, de todas maneras. Buenísimo, buenísimo, tal cual. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Empecemos a crear contenido, a crear buen contenido, contenido que seguramente va a atrapar a tus pacientes, haciendo un resumen grande de todos los consejos que nos dieron hoy, analizar a tu público, saber a quién le quieres comunicar, sentirte cómodo con lo que quieres comunicar y empezar a hacerlo. Básicamente es como el funnel, por decirlo así, de cómo lo puedes empezar a hacer paso a paso, pero lo más importante es que lánzate. Toma varios consejos y si de pronto se te perdió alguno, vamos a guardar este live en nuestro perfil de Dentalink acá en Instagram y también lo vamos a publicar en YouTube para que lo puedas ver las veces que necesites y no sé, acá el Doc Ignacio dijo algo y se me perdió. Entonces, bueno, ahí va a estar para que ustedes lo puedan ver las veces que necesiten. Nada, agradecerles por el tiempo, por la atención. Doc Ignacio, Sí, gracias yo, por aceptar la invitación. no, encantado realmente a ti, amigo Aval, a la doctora, encantado de conocerla y Igualmente. poder aquí hablar un ratito con todos ustedes. Yo siempre encantado de compartir con Dentalink y con todos los doctores que están aquí. Y yo también, antes de cerrar, quisiera decirle algo a todos los doctores, como sea bien la doctora, háganlo. Yo creo que muchas veces no es tanto la pena como grabarnos y hablar, sino que le tenemos miedo a las críticas, miedo a que le van a decir, probablemente, digo, a todos nos ha pasado, probablemente la doctora también cuando recién comenzaba, era de que, este ya se cree, oye, ya se cree influencer, o oye, está subiendo esto, oye, no, qué ridículo, pero eso ellos lo dicen porque también a ellos les da miedo, pero como tú lo estás haciendo, como que es lo que reflejan. Ya verás después cómo también tú sirves de inspiración para que más colegas, más amigos, doctor, lo hagan, porque ven que se puede hacer y que realmente funciona y que es algo rentable también para ti. Entonces háganlo sin miedo. Probablemente va a haber críticas al principio, pero a ustedes que no les importe porque deben de ir enfocados a lo que quieren y sobre todo disfruten lo que está muy padre, la verdad. Buenísimo, buenísimo. Totalmente acogido el consejo y nada, que disfruten hacer el contenido y de conectar con sus pacientes. Nos vemos en un próximo Dental in Life. Seguramente vamos a traer más contenidos como este y obviamente más invitados grandes como el doctor Ignacio y la doctora Javiera. Síganos en sus redes sociales y nos vemos en una próxima Que transmisión. estén muy Chao, bien. chao. Que estén bien.